Cuando era niña, mi papá nos decía a mí y a mis hermanos cuentos para que nos quedáramos dormidos. Él se inventaba algunos y otros los traía del folclore puertorriqueño. Mi papá comenzaba la historia con un érase una vez y dos son tres, que cuando no había pan era café. Recuerdo que mi historia favorita se llamaba Los músicos de la aldea. Esta era la historia de unos animales que habían sido maltratados por sus dueños y escaparon formando una banda musical que viajaba de pueblo a pueblo. Cuando se cansaban, pasaban la noche en el bosque. Una vez encontraron una casa abandonada que le pertenecía a unos ladrones que pasaban robando de pueblo en pueblo. Cuando llegaron a guarecerse, después de robar, ah, cuando ellos llegaron a la casa que parecía abandonada, se encontraron con los animales. Como estaba tan oscuro, los animales se defendieron. El caballo pateó a uno de los pillos que eran dueños o los ladrones que eran dueños de la casa en la entrada de la casa. El perro mordió a otro en la cocina. El gato arañó a uno cuando trató de encender la chimenea, sin darse cuenta que la luz que venía de la chimenea era en realidad los ojos del gato brillando en la oscuridad. Los ladrones salieron corriendo de la casa mientras el gallo en el techo cantaba en la amanecer, en el amanecer, kikiriki, kikiriki. Ellos pensaban que era la policía diciendo, tráiganlo aquí, tráiganlo aquí. Los ladrones corrieron de la casa pensando que la policía los quería atrapar y no se volvió a saber de ellos. Así que los animales quedaron viviendo felices en la casa de los ladrones para siempre. Mi papá usaba esta clase de historia para entretenernos, pero también enseñarnos diferentes valores que él quería que aprendiéramos. Por este medio pude entender el valor de las narrativas y sus enseñanzas. Hoy vamos a hablar de una narrativa eh, que aparece en el Evangelio, perdón, en el libro de los Hechos. Estas historias que los escritores utilizaban en la antigüedad para enseñar valores venían del folclore o iban de generación en generación y divertían a los niños, pero también les enseñaban. Y era una manera en que los escritores utilizaban para difundir o desahogar sus sentimientos. Estas narrativas también han sido convertidas hoy día en películas para niños. Por ejemplo, las vemos en Disney o diferentes tipos de eh, personajes que aparecen en la TV o que se utilizan para enseñar a los niños. De este modo se enseñan enseñanzas valiosas, ¿verdad? En la escritura también vemos muchas narrativas. Hoy el texto que vamos a utilizar para reflexionar viene de Hechos de los Apóstoles y es una narrativa muy interesante. Hechos de los Apóstoles es el quinto libro del Nuevo Testamento en el cual se narra la difusión del Evangelio, la fundación de la Iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por el Imperio Romano. En el libro de los Hechos, así como en el Evangelio de Lucas, estos dos libros forman parte de una narrativa escrita que se escribió entre los 80 y 90 después de Cristo y se dice que son dos tomos de un mismo libro. Aunque el autor nunca se menciona por propio nombre, la tradición le atribuye la autoría a Lucas o sus discípulos y por lo menos el segundo eh, siglo es más o menos en donde se expone esta narrativa. Y el libro de los Hechos pues narra la historia de la iglesia primitiva, como mencioné anteriormente, pero en adición, cómo la iglesia recibe su sustancia como cuerpo por medio del Espíritu Santo y cómo pues la iglesia se crea. En el texto también se habla
de dos apóstoles y muchas narrativas son sobre Pedro y Pablo. No se habla mucho de los demás discípulos. Particularmente el texto de hoy tiene un personaje muy interesante y es el discípulo Felipe. Comienza hablando de la siguiente manera. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Sabemos que Gaza ha sido muy mencionada últimamente y oramos mucho por Gaza, ¿verdad? Por las situaciones que se han sucedido últimamente en la historia. Continúa el texto diciendo, Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo el profeta Isaías. El texto comienza narrando cómo el ángel del Señor se apareció a uno de los discípulos, el cual es Felipe. El ángel le envió a caminar 80 kilómetros o 49 millas y media para que llegara a Gaza por el desierto. No puedo imaginar yo una caminata tan larga. Hace un tiempo atrás, antes de tener una caída donde me lastimé la rodilla, yo caminaba todos los días 2 millas y los días que eran muy calientes, siempre tenía que caminar antes de las 11 de la mañana porque el sol y el calor son abrumadores. Así que no puedo imaginar cuánto sufrió Felipe en haber hecho una caminata de 50 millas por el desierto. Sin embargo, el texto nos narra que Felipe obedeció al ángel y caminó esta larga caminata para encontrarse con el etíope eunuco, servidor de la reina Candace. Se conocía como a los etíopes, aquellas personas que vivían en el norte de la región del Alto Nilo. La reina usaba el título tradicional de reina madre Candace, quien tenía la responsabilidad de cumplir con deberes seculares del rey gobernante. La palabra eunuco es una palabra muy interesante. Se usa para hablar de un hombre castrado. En tiempos bíblicos se castraba a algunos hombres por castigo o después de ser capturados o esclavizados. También los eunucos eran personas que por ser diferentes se les ponía a cargo entonces de los harenes reales, es decir, las habitaciones donde vivían las mujeres de los reyes. Los eunucos eran personas no muy bien vistas por ser entonces esclavos, hombres físicamente incompletos, poco viriles o afeminados. Así que estamos hablando de un personaje que para la tradición judía era básicamente un personaje que no se veía con buenos ojos, sino al contrario, se veía como que era lo peor que había. Sin embargo, el ángel llama a Felipe a acercarse a este hombre de Etiopía, el cual nos describe no por su nombre, sino por lo que él era, su característica. Él era un hombre eunuco. Dice el texto entonces que Felipe, cuando va a acercarse a este hombre, se encontró con una sorpresa. Vamos a ver qué dice el texto. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope entonces le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Así que vemos un personaje interesante. El eunuco le pide entonces al discípulo, al apóstol, a Felipe, que le enseñe y lo invita a subirse a su carruaje para que le explique. Ambos juntos leen este verso, el cual proviene de Isaías 53, del 7 al 8. Y luego que ellos pues leen este verso, empiezan a reflexionar sobre él. Dice el texto, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus transquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte, y quien entonces contará su historia,
si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco muy interesado le pregunta a Felipe, dice el texto de la siguiente manera. Él entonces, el eunuco, le preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de alguno otro? Miren qué tremendo. Felipe entonces comienza a explicarle lo que dice el texto. Comienza a ministrarle y a evangelizarlo. Felipe le dice de forma muy sencilla al eunuco quién es de quien se está hablando. Le habla de la historia de salvación y de la muerte de Jesús en la cruz. Veamos el texto. Entonces Felipe le empezó a explicar y a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que impida ser bautizado? Felipe le dice entonces, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al Felipe entonces terminar de explicar esta narrativa y explicar la historia de Jesús, sucede algo maravilloso, un milagro en la vida del etíope. El mismo eunuco le pregunta por qué no puede ser bautizado y se detienen y otro milagro sucede en la vida de Felipe. Felipe le bautiza. Es el instrumento de Dios para que él reciba a Jesús en su corazón y lo lleva al bautismo, a las aguas bautismales, donde entonces el etíope muere a su antigua vida y nace a la nueva vida con Jesús. Tal fue el fervor y el impacto de esa palabra en su corazón que no pudo más que entregar su vida a Jesús y bautizarse. Que conste que el etíope era judío y conocía de Dios, pues el mismo texto dice que había ido a Jerusalén a adorar. Y los que subían a Jerusalén eran, por supuesto, los judíos que iban a adorar al Señor. El eunuco, entonces dice el texto, el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua. Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué interesante. No hubo preguntas, no hubo cuestionamientos de parte de Felipe ni reclamaciones. Felipe simplemente obedeció. ¿Quién será el eunuco hoy? Me pregunto yo. El eunuco entonces es aquel que es diferente. Es aquel que llega con la misma situación de este personaje. Dios envió a Felipe y Felipe simplemente obedeció. No hubo cuestionamientos, no hubo ningún tipo de negación de parte de Felipe según el texto. Solo predicó al eunuco y hizo lo que Dios le envió. Qué bello, ¿verdad? Qué bueno. Este hombre que era mal visto por los judíos, por ser castrado, por ser incompleto, pero con un corazón humilde que aceptó el mensaje de Jesús. ¿Cuál sería el propósito de Dios? ¿Por qué el eunuco? ¿Por qué quiso que Felipe atendiera la necesidad del eunuco en ese momento? Podríamos deducir que su propósito fue hacer llegar el mensaje al eunuco para que éste llevara el mensaje a Gaza y a la casa de la reina. Así como luego Dios derriba a Pablo del caballo y lo usa para predicar a los gentiles, también utiliza al eunuco a llevar el mensaje de Dios a otros. Felipe también es el instrumento del Señor. Felipe no cuestiona, sino obedece como un buen siervo fiel de Dios. ¿Quién sería el eunuco hoy? Te pregunto yo a ti. Simplemente aquel que es diferente, simplemente aquel que no ha participado de una tradición cristiana, que no tiene a Jesús en su corazón y que como el eunuco puede ser distinto porque quizás está físicamente diferente
o como decía la definición de eunuco, es afeminado o es castrado. Eso no sabemos, pero es un ejemplo de que Dios también ama a personas como el eunuco. En otros momentos, como cuando Dios llama a otros a llevar el mensaje, a veces los personajes bíblicos se niegan a hacer la voluntad de Dios. Ese caso lo vemos en Jonás, el mensajero que juzgó a Nínive y no quería hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Por eso la historia de la huida y del gran pez que se lo traga. Y podemos ver esto en la historia de Jonás. Aquí el corazón del eunuco era tierra fértil. Él estaba interesado en también alcanzar la salvación. Era tierra fértil para que Felipe sembrara la semilla de amor y de Dios. Este es el llamado de esta narrativa. Somos enviados a enseñar porque la tierra está fértil para que otros reciban la semilla. Como yo aprendí de las historias de mi papá, hay una enseñanza en esta narrativa hoy también de los hechos. La narrativa nos ayuda a recordar el valor de continuar llevando el mensaje, no importa quién lo reciba, pero también nos llama a no juzgar al que recibe el mensaje. Te invito al acercarte a la mesa a que tú también reflexiones en esto. Dios nos invita a seguir su llamado y a ser sus instrumentos donde quiera que vayamos. Como el eunuco, no somos llamados a juzgarlo. Vamos a ver muchas personas en necesidad en el transcurso de nuestras vidas y Dios nos está llamando a acercarnos a ellos porque son tierra fértil y necesitan la semilla del Señor. Dios dará el crecimiento, como decía Pablo. Nuestro llamado es a enseñarles con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. Hay mucha necesidad alrededor nuestro. ¿Y cómo entenderán, como decía el eunuco, si nadie les enseña? Al acercarnos a la mesa, te invito a reflexionar en esto. Pidamos perdón a Dios cuando juzgamos al necesitado y cuando no le obedecemos al Señor y al llamado que nos está haciendo a llevar su mensaje. Acerquémonos a la mesa con actitud de confesión y humildad ante este llamado del Señor y reflexionemos en que la mesa es abierta y es para todos. Dios te bendiga.